en este lugar por primera vez y esperamos que no sea la última también, ¿verdad? Así es que reciban saludos de la iglesia de Oregon. Por allá nos reunimos, les bendecimos, les amamos mucho y sabemos que Dios se está moviendo de una manera muy especial en medio de ustedes, de tal manera pues que hay crecimiento, ¿verdad? Del Señor. Qué bueno. Voy a entrar de lleno al tema de hoy. Quiero poner mi cronómetro acá, que me han dado una tarea. Me han pedido de favor que no predique más de una hora. No su pastor, sino que allá en Oregon, porque pues últimamente he estado predicando casi una hora y media, 2 horas, pero quiero acostumbrarme y estoy sujetando a este teléfono que me han dado para poder controlarme, ¿verdad? Así es que voy a ponerlo, pero después de que haga la oración, para que no se tome en cuenta la oración, ¿verdad? No en el tiempo. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este día maravilloso. Gracias, Señor, por el pueblo que tú has congregado. Señor, que están comprados a precio de sangre. Por favor, bendícelos, Señor. Todos te necesitamos, nos declaramos necesitados de ti. Venimos, Señor, a recibir una palabra que nos ayude a seguir adelante. Te suplico, Padre, por favor, que la envíes y que cada corazón sea tomado como buena tierra para que sea sembrada y produzca al 100 por 1 los frutos que tú quieres en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, como me imagino que vamos a estar juntos durante este fin de semana en las diferentes actividades, quisiera comenzar a tocar un tema que el Señor pues ha puesto en estos últimos días en mi corazón y lo he estado tratando de enseñar en mi casa y ahora con ustedes porque lo considero que es de suma importancia debido a la cercanía del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los textos que tenemos que mantener en mente en estos últimos días es lo que Pablo enseña a los corintios, donde dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí hoy todas son hechas nuevas. Estar en Cristo no es, hermano, ser parte de una religión, usted lo sabe perfectamente, sino estar en Cristo es sumergidos en Él y tener la identidad de Él. De tal manera que aunque usted tiene una identidad terrenal, eh, la idea bíblica es de que usted tenga, hermano, esa identidad del Señor Jesús y que usted cada día tenga mucho más de Cristo en su vida. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que estar, hermano, cada día más alcanzando una estatura, la estatura del varón perfecto que era nuestro Señor, en orden de poder escapar a las cosas que vienen sobre la faz de la tierra. Ahora, basado en eso, yo encuentro una realidad y es de que hay cosas que sí pueden estar opacando la identidad de Cristo en nosotros. Aunque nosotros digamos que por la fe, yo entiendo de que por la fe hablamos muchas cosas, aunque todavía no se han cumplido en nuestra vida. Por ejemplo, la Biblia dice de que usted tiene vida eterna por medio de la salvación, ¿no es cierto? Sin embargo, no la estamos viviendo todavía, porque todavía hay creyentes que se mueren. Entonces la vida eterna es por la fe en un siglo venidero, en un ayón venidero nosotros vamos a alcanzar la vida eterna. Por la fe la tenemos. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, ¿no es cierto? Pero por la fe la tenemos. Porque realmente cuando nosotros examinamos en la Biblia encontramos por lo menos 17 clases de mentes y que se dicen de diferentes formas. Pero llegar a tener la mente de Cristo, cuando Pablo dice tenemos la mente de Cristo, utiliza una palabra griega que se llama nous, N-O-U-S. Y esa palabra la encuentra usted nuevamente en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en aquel pasaje donde dice que el que tiene la mente, que cuente el número de la bestia. Y su número es 666, dando a entender que solamente el que ya desarrolló esa capacidad mental puede llegar a discernir quién es el anticristo.
Y no hay nadie todavía sobre la faz de la tierra que puede definir quién es el anticristo. De tal manera que todavía nosotros no hemos llegado a esa meta, pero por la fe lo tenemos. Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos de aprender a reconocer y separar aquello que es por la fe y aquello que ya se volvió una realidad en nosotros. Ahora bien, ¿por qué le menciono esto? Porque yo encuentro que hay cosas, vuelvo a la carga, que pueden opacar esas cosas a la misma vez que el Señor quiere hacer en nosotros. Y me refiero especialmente a la identidad del Señor. Ahora, esto que le voy a platicar no tiene que ver nada con espíritus inmundos. No tiene que ver con meternos a discernir una esfera espiritual. Sin embargo, sí puede llegar a producir espíritus si aquello se establece por mucho tiempo y el creyente no trabaja en pos de poder neutralizar aquello para recuperar, en este caso, la identidad del Señor, la identidad de Cristo. Es tan interesante ver, por ejemplo, de que en la Biblia dice que cuando Jesús empezó a instituir el apostolado, me llama la atención que en aquel día o en aquel tiempo cuando entregaron al Señor Jesús, y usted recordará la escena cuando el Señor se encontraba en el monte orando la noche que lo capturaron, Judas tuvo que besarlo, dijo, al que yo lo besare, ese es. Eso da a entender que los demás tenían un gran parecido al Señor Jesús y que no era tan fácil reconocerlo porque los demás estaban tomando la imagen de Cristo, ¿me doy a entender? Entonces la forma para identificarlo fue besarlo. Cuando Pedro lo niega, que aquellos le dicen, parece que te hemos visto con el Señor, él dijo, ustedes me están confundiendo, estoy parafraseando. Y le dijeron, es que te pareces mucho a ellos. De tal manera que sí, se puede ir uno, hermano, tomando la figura, tomando la forma, pero eso solamente se consigue cuando la identidad de Cristo se comienza a desarrollar dentro de nosotros. Es tan poderosa esa identidad que puede llegar a cambiar, hermano, exteriormente a una persona que puede verse en medio de la comunidad cristiana algo muy común. Todos hablan lo mismo, todos creen en lo mismo, todos danzan de la misma forma, todos adoran de la misma forma, todos tienen la misma terminología, por decirlo así. ¿Por qué? Porque eso es llegar a tener una identidad. Recuerde que no estamos teniendo la identidad de personalidades bíblicas, sino la identidad de Jesús, la identidad de Cristo. Porque nosotros que venimos de una naturaleza caída, rescatada, la Biblia dice que ahora el patrón que tenemos que alcanzar es la imagen y semejanza del Hijo. Así es que usted se va a parecer al Hijo. Es más, ya se parece, fíjese. Y el hermano que tiene a la par se parece a usted. Porque él se parece al Señor. Aunque usted no lo crea por replay, pero sí se parece. Ahora, pero esto es interesante. Porque si nosotros queremos descubrir qué es lo que afecta que se vaya desarrollando esa identidad, es cuando no comprendemos la fuerza que tenemos por dentro. Oiga lo que le estoy diciendo. Es decir, de que por muy sencilla que usted mire a una persona a su alrededor, esa persona tiene algo muy fuerte dentro de él. Puede ser que viene de Dios o puede ser de que él ha desarrollado esa fortaleza que trae por las cosas que le han pasado. Es decir, quiero que me capte, que esto es bien importante. Si Dios es el que nos da fuerza interiormente, entonces usted y yo vamos a afrontar cualquier situación con la identidad de Cristo. Pero si usted tiene fuerza y está enfrentando situaciones, pero esa fuerza no viene de la fortaleza que le da Dios, sin embargo usted tiene fuerza, entonces usted ha desarrollado un guerrero por dentro con el que se defiende y se defenderá toda su vida. Sin embargo, eso no le va a permitir descubrir la fortaleza de Dios.
No sé si me está captando lo que dije. Ok, vamos a poner el título para que usted más o menos me vaya captando lo que quiero decir. Y Dios me ha hablado de esto, el guerrero interior que tenemos por dentro. Ese guerrero interior puede estar basado en dos cosas. Uno, un guerrero que te fortalece. Dos, un guerrero que lo único que hace es que nos ha vuelto defensivos. Son dos fuerzas que vienen de dos fuentes. Ahora, usted sabe que el ser humano, después de la caída del hombre en el huerto del Edén, su naturaleza es de debilidad. Todo ser humano, su naturaleza es débil. Y entonces es lógico, es obvio que todo débil va a buscar fortalecerse en su debilidad. Entonces, yo encuentro en la Biblia de que el Señor dice que Él quiere ser nuestra fortaleza. Pero encuentro en la Biblia también que Dios no se agrada de que nuestra fuerza sea alguien más. Y Dios no le agrada que tu fortaleza no sea Él, dando a entender de que sí, el hombre puede fortalecerse a través de otra cosa, no necesariamente de Dios. Pero nosotros, si nos fortalecemos con Dios, entonces la identidad de Cristo se va a manifestar. Pero si nosotros nos fortalecemos con algo que no sea Dios, eso opaca la identidad de Cristo. No sé si mejor le voy a poner dos textos bíblicos para darme a entender. Por ejemplo, miren lo que dice la Biblia. Éxodo capítulo 15, verso 2. Quiero enseñarle en esta noche y después que el Señor nos permita poder ministrar. Éxodo 15, 2. Moisés hace un cántico conocido como el cántico de Moisés de este capítulo, pero el verso 2 dice: mi fortaleza y mi canción es el Señor. Moisés está reconociendo que él tiene fortaleza que viene del Señor. Él dice: mi fortaleza es Dios. ¿Cuántos pueden decir lo mismo, hermanos? Hermano, qué bendición conocer la fortaleza de Dios. Pero fíjense que a Dios no le agrada que la gente tenga fortaleza que no viene de Él. Entonces quiere decir de que sí, la gente puede tener otra fortaleza que no necesariamente de Dios, y esa no le agrada a Dios. Le voy a poner esa base bíblica. Dice Jueces capítulo 7, verso 2, dice: y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. Oiga qué interesante. No sea que Israel se vuelva orgulloso, diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Entonces mire cuál es el problema, que cuando nosotros trabajamos con nuestra propia fortaleza, va a entrar el orgullo, la altivez, la arrogancia, va a entrar que nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fuerza, en nuestros propios bienes materiales, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia carrera. Nos vamos a apoyar en muchas cosas que no le van a dar a Dios la oportunidad de que Él nos conceda su fortaleza. Y lo más grande de la vida es experimentar la fortaleza de Dios. Cuando vienen los momentos difíciles a nosotros, cuando estamos delante de batallas, de crisis, de adversidades, de pruebas, hermano, usted no me dejará mentir que la gente que logra salir de sus crisis son aquellos que han conocido la fortaleza de Dios. Lamentablemente conocemos gente que, hermano, le vino una situación difícil, pero ni era ni para tanto, y nunca se levantaron más para seguir adelante. Ya no están en nuestros medios, ya no se están congregando, abandonaron al Señor. ¿Por qué? Porque tenían puesta su confianza o su fuerza en algo que no les ayudó a permanecer. Por eso cuando nosotros miramos gente que ha pasado por etapas difíciles en su vida y todavía permanecen en la iglesia, adorando y alabando al Señor, son dignos de honra. Son dignos de respeto, hermano, que uno cuando los mira, uno dice, pero a uno se examina y dice: Dios eterno, yo no sé cómo este hermano superó esa prueba.
Yo no sé cómo aguantó esa crisis. Son admirables, hermano. Pero porque encontraron el secreto de fortalecerse en el Señor. Y la fortaleza del Señor hace que se levante de adentro de nosotros como un guerrero interior que te abre el camino para seguir adelante. Entonces mire lo que dice el Señor aquí en Jueces. El Señor les quería entregar a sus enemigos en sus manos, pero el Señor había como retenido la batalla y les decía, estoy pensando entregarles a Madián a ustedes. Lo estoy pensando porque ustedes son muchos. Y entonces ustedes van a vencer con su propia fuerza. Y después se van a sentir orgullosos de que con su propia mano ustedes vencieron. Entonces Dios tuvo que decirles, permite que la mayoría se vayan de retorno a sus casas, y solo se quedaron 300. Y con 300 vencieron y le dieron la gloria al Señor. Ahora mire, me encontré con un pasaje bien interesante que tiene que ver mucho con esto. No sea que Israel se vuelva orgulloso. Hermano, cuando nosotros nos apoyamos en algo que no es la fuerza de Dios, muchas cosas van a surgir a nuestra mente. Muchas ideas, muchos planes que no tienen nada que ver con el propósito de Dios en tu vida. Mire este otro pasaje que vamos a leer. Estoy poniendo base. Déjeme ver, por aquí lo tengo. Este pasaje es el Salmo 52, 7. Y dice así, en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, miren los que les pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios. Son guerreros y son poderosos. Oh, ¿se puede ser guerrero poderoso sin Dios? Wow, hermano, a mí me dejó esto helado. Se puede ser guerrero poderoso sin Dios. Pero dice, poderosos que no ponen su confianza en Dios, sino que confían en sus riquezas. Y se vuelven más y más atrevidos en su maldad. Igual al otro pasaje, que como vencieron con su propia fuerza, se hicieron orgullosos. Y aquí, como son poderosos, que tienen otra fuente en la que confían, en este caso riquezas, dice que también en otras versiones, si usted busca en otras versiones, dice que se les despierta deseos malos a los poderosos que no confían en Dios. Y entonces esto a mí me deja ver que la humanidad tiene fuerza por dentro. Se hizo fuerte en sus malos deseos. Oh, entonces quiere decir que uno que se enfrenta a la vida sin tener la fortaleza de Dios, sino con su propia fortaleza, cuando vences, entonces pueden venir los malos deseos. Mire, esta es una palabra bien comprometedora. Porque casi siempre hemos dicho nosotros, no, hermano, sin Dios no la vamos a hacer. Amén. Yo creo que sin Dios no la vamos a hacer para llegar hasta la meta final. Pero es posible que la gente haya avanzado, oiga lo que estoy diciendo, haya avanzado sin Dios un tramo de su vida. Pero que no necesariamente va a llegar a la meta de su vida. Son dos cosas diferentes, pero ha avanzado en la vida. ¿Cómo así, hermano? Bueno, ha desarrollado algo interior que se ha convertido en su guerrero. Entonces, le voy a poner acá las dos fuerzas. ¿Cómo se llaman? Aunque ya le enfaticé en una se llama la fortaleza de Dios en su vida. Esa es la que queremos. Y le pido a Dios que me ayude para poder llegar a explicarle cómo se obtiene. Pero la otra fuerza de los guerreros poderosos que no pusieron su confianza en Dios es la fuerza almática, humana o psicológica. Hay gente que tiene fuerza en su alma que no viene de Dios, pero tiene fuerza. Y esa fuerza es humana. O puede ser una fuerza psicológica, igual
a mecanismos de defensa. Entonces, todos los que estamos aquí, en alguna etapa de nuestra vida, desarrollamos un mecanismo de defensa. Y entonces eso es un guerrero interior que tenemos. Y con ese mecanismo de defensa nos hemos defendido en la vida. El problema es de que estando en Cristo, el mecanismo de defensa, en primer lugar, no nos va a permitir desarrollar la identidad de Jesús, la identidad de Cristo. Y en segundo lugar, que es terrible también, es que el mecanismo de defensa no nos va a permitir experimentar la fortaleza de Dios. Ahora aquí entra la pregunta general, y me incluyo. ¿Cuántos de verdad habrán experimentado la fortaleza de Dios en sus almas? No me conteste, no me diga amén, sí, yo. Porque muchos de nosotros ni siquiera hemos notado la diferencia porque no se la han explicado. Y entonces hoy vamos a explicar. Y si tú logras descubrir que has estado caminando y abriéndote pasos en la vida con una fuerza almática o mecanismo de defensa, el Señor nos va a dar la oportunidad para que nos desvaciemos. Porque para poder recibir la fortaleza de Dios solamente se consigue cuando estás débil. Por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Pero no lo puede decir el que tiene mecanismo de defensa, porque nunca lo va a decir. Porque tiene una fortaleza por dentro. Usted no sabe para dónde lo llevo en esta noche. Pero este día Dios nos va a bendecir a todos. Porque Dios lo que quiere es que experimentemos la fortaleza de Dios. Es que el que conoce la fortaleza de Dios, perdón lo que voy a decir, se va a levantar hasta de las cenizas, hermano. El que conoce la fortaleza de Dios, le pueden pasar las cosas más terribles en la vida y se va a levantar en el nombre de Jesús. Cuando otros creen que aquel ya no tuvo otra salida, que aquel ya no salió de esta, hermano, te vas a levantar como un poderoso de Dios, porque aprendiste a confiar en la fortaleza maravillosa que solo Dios nos puede dar. Una fortaleza para la tormenta, para los momentos difíciles, para las adversidades. Entonces, esto es maravilloso, porque de lo contrario, nosotros estaríamos, hermano, experimentando algo que no nos va a producir ese beneficio que Dios quiere darnos, especialmente en este tiempo final. ¿Qué fuerza usted usa? Pregúntele a su hermanito que tiene a la par, ¿con qué fuerza estás peleando la batalla? Y contéstele de verdad, hermano. Dígale, ¿con la fuerza de Dios o tal vez con un mecanismo de defensa? Yo le voy a enseñar cómo se forman los mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? ¿Cuándo se iniciaron en nuestra vida? ¿Por qué se inician? ¿Y por qué a la gente le cuesta deshacerse de esos mecanismos de defensa? Porque cuando uno empezó a usar los mecanismos de defensa, quiera o no, uno se ha encariñado de eso. Uno se encariña de eso, hermano. Mire, hay rostros de ustedes, los estoy viendo. Algunos parecen angelitos bajados del cielo, hermano. Pero hay otros que tienen una cara bien seria, pero por dentro son bien inocentes. Algunos tienen una cara así no estoy viendo a nadie. No se lo digo a usted, al que tiene a la par. Pero hay algunos que tienen cara de pocos amigos, con mucho respeto. Algunas hermanas, como a mí ya me regañó mi esposa y se puso hasta celosa ya, porque me dijo, mucho la mencionas. Cada vez que le digo, hay hermanas que se miran tan serias como la María Félix, con la ceja subida. Y como a cada rato lo digo, me dice mi esposa, hasta celo siento ya de esa señora, me dijo.
Pero hay mujeres que así son, hermano. Que cuando le hablan a uno, Dios lo bendiga, varón. Dios lo bendiga, siervo. Hermano, y le apretan la mano más duro que un hombre. Dios lo bendiga, varón. O alguien, hermanita, Dios le bendiga. Dios le bendiga, ni que nada. Porque tienen un carácter que se les desarrolló a raíz de alguna etapa difícil en su vida. Yo no estoy diciendo que está mal si no lo sabe, o si lo sabe, hoy se lo tiene que quitar. Porque lo mal está en que no ha conocido todavía la fortaleza que viene de Dios. Porque a esta altura ya debería de tener la identidad de Cristo. En paz, gozo, alegría, amor, sensibilidad, fe, esperanza, confianza en Dios. Pero ¿por qué nosotros a veces me ayudan a predicar, hermano? ¿Sí? ¿Cuántos me ayudan a predicar? ¿Por qué a veces nosotros no tenemos confianza en las demás personas? ¿Me ayuda alguien? ¿Ah? Porque nos fallaron. Porque no hay confianza en uno mismo. Ese es también un ángulo muy importante, pero ¿por qué no hay confianza en uno mismo? ¿Aló? Sí, participa. Porque tú mismo has fallado. Amén. Todos dijeron bien. Pero se da cuenta que tuvo que pasar algo en la vida para que nosotros desarrolláramos algo como un reflejo, que podría ser llamado una reacción por causa de una acción, porque toda acción se dice tiene una reacción. Entonces, nadie de nosotros era así originalmente, hasta que sucedió algo en nuestra vida. Y aunque no teníamos posiblemente la capacidad de razonar lo que nos había acontecido, nuestra alma de todas maneras desarrolló un guerrero interior que lo ayudó, hermano, ya sea a responder para no volver a repetir el mismo dolor, la misma situación. Entonces los mecanismos de defensa son exactamente para eso, para enfrentar lo que uno piensa que está asociado con algo que te cambió el ritmo de la vida. Entonces, oiga esto, fuera de la fortaleza de Dios, todo ser humano o creyente desarrolla respuestas consideradas mecánicas. Esto se llama mecanismos de defensa. Entonces, quiero explicarle cómo es una persona con mecanismo de defensa. Es una persona poderosa en su alma. Esa persona es poderosa o poderoso en su alma. Pero no es poderoso en el espíritu, sino solo en su alma. Tiene un carácter fuerte que lo lleva a tener comportamientos a veces que no son correctos, que lo hace hablar palabras, a tener juicios, a tomar decisiones. Cuando no se tiene la fuerza de Dios, la gente puede ser muy poderosa en el alma. Y si hay algo que Dios quiere hacernos poderosos, es en nuestro espíritu. Tú debes de ser poderoso en el espíritu, y el espíritu poderoso ministrar al alma. Lo poderoso, y que el alma gobierne al cuerpo. Pero si es poderoso primero en el alma, entonces esa persona es almática. Esa persona actúa con emociones, con sentimientos. Ahora déjeme darle algunas características. Esta es la introducción.
para poder llegar a este tema. Mire cómo es una persona poderosa en el alma. Su personalidad es muy fuerte e influyente. Todo gira alrededor de él. Hay personas, hermano, que son como imán. Llega a una reunión, todos lo buscan. Por ese poder que tiene en su alma. Le hacen círculo. Le toman fotos. Todos quieren estar comunicados con él en Facebook. Porque es poderoso en el alma. Pero esa persona poderosa en el alma, si un día decide irse del ambiente, digamos, se lleva a otra gente. Porque es poderoso en el alma. La gente poderosa puede jalar gente. Ahora, déjeme darle otro punto. La gente poderosa en el alma puede llegar a imponer cosas y puede ser antipático, sin embargo la gente le obedece. Imagínense qué impresionante. Que siendo antipático, impone, no sugiere, impone cosas y la gente le obedece. Porque es poderoso en el alma. Tercero, puede ser una personalidad aprendida, es decir, vivió alguna situación y tuvo que adaptarse a ello. O sea, es un superviviente de diferentes crisis. Y superó esas crisis, pero eso también lo hace ser así fuerte y tiene una personalidad. Dice, bueno, si mañana como está bien, si no como también está bien. Es más, dice, yo si quieren ayuno 3 días. De todas maneras, cuando estaba pequeño, aguantaba hambre. Y estoy acostumbrado a aguantar hambre. Entonces no ayuna. Tiene fortaleza en su alma. Tiene poder de persuasión, convence. O tiene poder de manipulación, poder armático. Es dominante y perfeccionista. Puede ser legalista. Entonces, y estos no son todos, estos son más o menos algunas características de alguien poderoso en el alma. Su alma es muy influyente, muy poderosa. Puede convencer, puede manipular, puede persuadir. Vaya, si fuera solo persuadir, gloria a Dios, porque la persuasión es buena. Pero la frontera entre la persuasión y la manipulación es muy tenue, casi se parece. Entonces el que tiene poder en el alma no sabe cuando cruzó la frontera de la persuasión a la manipulación. Es muy poderoso. Entonces, cuando yo miraba esto, me daba cuenta de la necesidad entonces que nosotros aprendamos a conocer cómo es que se desarrolla ese poder. ¿Cuál es el problema de enfrentar la vida con la fuerza del alma? Quiero invitarlo a que me haga esa pregunta. Como que usted me está preguntando, ok, hermano Mario, usted ya me explicó eso, ok. Pero de todas maneras, ¿cuál es el problema? Pues dígame así enojado, ¿cuál es el problema, hermano Mario? Vale. De enfrentar la vida con el alma. Pero dígamelo enojado, yo lo voy a soportar. ¿Cuál es el problema, pues, hermano? Ok, le voy a responder yo, enojado también. Oiga esto, la respuesta es que no se siente la fortaleza de Dios. Si usted tiene fuerza en el alma, nunca va a experimentar la fortaleza de Dios y solamente usted va a ser una persona defensiva siempre. Alguien le va a decir algo y usted va a salir al ataque. Defensivo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno tiene ese poder en el alma, no espera que Dios lo defienda.
sino que uno mismo se defiende con lo que ha desarrollado desde la niñez. Le van a decir, mire hermanito, es tiempo para que cambie. Y usted va a decir, yo no cambio por nada. Así me hizo Dios, así nací y así me voy a morir. Es defensivo. Entonces ni siquiera va a decir, mire hermano, amén, ore por mí para que Dios haga la obra. No puede, porque tiene una fortaleza. Para él es normal responder así, para Dios no. Para Dios es, tu alma está ocupando mi lugar. Tu alma está peleando cuando yo quiero pelear por ti. Eso va a ser Dios. Tu alma está saliendo a la defensiva cuando Dios dirá, yo quiero ser el que te defienda porque eres mi hijo. Porque yo te amo. Porque pagué un precio por ti, la sangre de mi hijo. Yo te quiero defender porque eres mío. Entonces, la consecuencia de esto, de la pregunta que usted me hizo y de la respuesta que yo le di, la consecuencia es, se puede vivir atrapado en una armadura que se convierte en prisión. En otras palabras, el mecanismo de defensa es una armadura que tú traes por dentro como un guerrero. Y la Biblia dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, mire lo que dice Dios, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con espada, no es con ejército que te vas a defender, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Hermano, Dios quiere pelear las batallas por nosotros. Ahora, déjeme ver dónde estoy, porque me estoy saltando un montón de cosas para llevarlo a que usted me comprenda al máximo y empezar a explicar los mecanismos. Quiero enseñarle primero la parte fuerte, pero lo que es en realidad. Una persona puede ser fuerte, pero en realidad es débil. Una persona es valiente, pero es temeroso. Una persona puede parecer social, pero es solitario. Una persona puede parecer seguro, pero es dudoso. Una persona puede parecer feliz, pero está triste. Una persona puede ser poderoso, pero es tímido. Entonces, aquí estamos viendo lo que se desarrolla con los mecanismos de defensa, pero en realidad es esto. Entonces yo quiero que usted vaya aprendiendo a examinarse. ¿Cómo es usted de verdad en su interior? ¿Y cómo es que uno puede aprender una conducta, implantar una conducta? Ahora, bíblicamente hablando, le voy a poner 3 pasajes para que usted vea que esto ha estado en la naturaleza humana. Por ejemplo, mire cómo actúa uno con un mecanismo de defensa, con un guerrero interior o con una armadura por dentro. Por ejemplo, mire este pasaje que usted conoce perfectamente. Génesis 3:11. Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sabe? Mire qué mecanismo. Le dijo Dios, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Y él le dijo, Señor, fue por tu culpa. ¿Para qué me diste esa mujer? Si tú no me la hubieras dado, Señor, yo no hubiera hecho eso, pero como me diste una mujer, déjeme pensar en voz alta, yo estaba bien con la jirafa, Señor. Porque usted sabe que la Biblia dice que el hombre primero buscó ayuda idónea en los animales y no la encontró. Entonces él le pudo, su mecanismo de defensa,
No es culpa mía. Yo no tengo la culpa. La culpa es tuya por esa mujer que me diste. Mecanismo de defensa. Le echó la culpa a la mujer. Y la mujer se le echó a la serpiente. Más adelante usted puede leer el contexto que la mujer le dijo, la serpiente me engañó. Entonces siempre una defensa. Mire esto otro. Génesis 4:9. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guardián de mi hermano? Hermano, si esto es parte de la naturaleza de nosotros, que en la cronología de los nacimientos de los hijos, el que nace de primero se constituye un ejemplo para los siguientes o el siguiente y se constituye un guardián. ¿Cuántos tuvieron hermano mayor? ¿Pelearon por usted alguna vez? Claro. ¿Qué decía uno cuando en la escuela le querían pegar? Vas a ver, le voy a decir a mi hermano te voy a echar. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿y soy yo acaso guardián? Mira el mecanismo de defensa. Sí, para eso están los papás, le dijo. Mi papá es el que tiene que guardarlo, que protegerlo, pero el hermano mayor juega un rol también. Note usted entonces, después de la caída del hombre siempre hay un mecanismo de defensa. 1 Samuel 3:18. Entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada y él le dijo, él es Jehová, que haga lo mejor que le parezca. Cuando Dios le habló a Samuel y le dijo, yo había jurado que no le faltaría descendiente a la casa de Elí, que no se quedaría sin sacerdocio, su casa, pero ya no haré tal cosa, por cuanto ha menospreciado la palabra. Viene Elí y le exige a Samuel, dime lo que te dijo Jehová. Y le dijo, bueno, que te va a quitar el sacerdocio y que va a arrasar con tu casa. Mire cómo le contestó, que haga lo que él quiera, por último es Dios. Como dicen en mi pueblo, so what? Que haga lo que él quiera. De todas maneras es Dios, pues. Ese mecanismo de defensa. Pero cuando uno no tiene un mecanismo de defensa, aquí la respuesta era, Señor, te fallé. Aquí la respuesta era, Señor, te fallé. Aquí la respuesta era, Señor, te fallé. Ahí no hay mecanismo de defensa. O sea que el mecanismo de defensa hasta nos ayuda a defendernos contra Dios cuando nos quiere redarguir, hermano. El Espíritu Santo te está redarguyendo y uno puede tener un mecanismo de defensa. Señor, si solo fue un pecado, uno no es ninguno, Señor. Otros dicen, solo fue una canita al aire la que me tiré, Señor. Uno puede justificarse ante el pecado de que Dios nos quiere redarguir por el mecanismo de defensa. ¿Cuándo empezaría un mecanismo de defensa, hermano? Que cuando nos confrontan contra una falla y que nosotros, hermanos, argumentamos algo diferente. ¿Cuándo cree que comenzó el mecanismo de defensa para confrontar el redarguir? ¿Cuándo cree que comenzó? ¿Me ayuda alguien a predicar? ¿Cuándo cree que comienza eso? ¿Ah? Uno a la vez, porque muchos me... ¿Sabe cuándo comenzó? Cuando nosotros ocultamos por primera vez una falta o un pecado a nuestros padres. Y con mucho respeto le voy a decir, y es posible que muchos pecados y faltas nunca lo supieron nuestros padres, hasta el día de hoy. Tan. Y entonces como tuvimos éxito, ¿verdad?, en encubrir eso, se desarrolló un guerrero interior. Usted sabe que hay personas. Mire, yo no sé si ustedes han oído del detector de mentiras. Es psicológico eso. Es psicológico.
pero tiene que ver con las emociones y los sentimientos. O sea, solo el hecho de que te van a confrontar solo que te digan, voy a buscar por dentro de ti la mentira que tú tienes, eso es psicológico. Porque entonces la persona empieza emocionalmente, cambia su respiración, cambia, hermano, su fluir sanguíneo. Em- Y por más que se tranquile, ya lo traicionó. Y la máquina empieza a marcar mentira, mentira, mentira. Y todavía se levanta, hermano, diciendo, la máquina es mentirosa. Hermano, entonces, si nosotros nos vamos a defender contra cualquier forma de redarguir cuando tenemos un mecanismo de defensa. Se puso terrible esto, ¿verdad? Hermano Patricio, ¿para qué trajo al apóstol Mario? Porque Dios me ha dado una orden. A mí Dios me dijo que Él quiere dar a conocer su fortaleza. Que Él quiere que su pueblo tenga la fortaleza. Hermano, ¿sabe por qué? Vienen tiempos difíciles para el mundo. Y nosotros necesitamos estar fortalecidos en Dios. Dice la Biblia que nos va a librar Él de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo habitado, dice Apocalipsis. Entonces, Él quiere que nosotros tengamos una experiencia de la fortaleza de Dios. Hermano, que cuando uno tiene fortaleza de Dios, uno se va a dormir tranquilo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, oh Jehová, me haces habitar seguro, ¿verdad? Descansar seguro. Pero cuando uno no, hermano, uno sueña hasta con Drácula en la noche. Con insomnios, sin poder dormir. Qué terrible. El día siguiente, todo demacrado, todo con ojeras, parece mapache uno, ¿verdad? Porque no ha dormido, afligido, angustiado. Pero cuando uno tiene paz, uno confía en el Señor. Él te hace entrar en su reposo, en su descanso. Por eso el Señor quiere que nosotros aprendamos a descubrir nuestros mecanismos de defensa. Ahora, mire lo que es un mecanismo de defensa, ya de manera definida. Por ejemplo, mecanismo de defensa es como un sistema de protección mecánico que en el ser humano se manifiesta en forma de reflejos, puede ser involuntaria o subconsciente a través de actitudes o comportamientos que activan sus defensas cuando se siente, por lo menos, que está bajo ataque, que está débil, que está frágil, que está vulnerable, cuando está en peligro. Yo tengo una versión muy interesante. La Biblia dice que la mujer es un vaso frágil, ¿verdad? ¿Cuántos hombres dicen amén a eso? Como 4 nada más. La Biblia dice que la mujer es vaso frágil. Pero, hermano, ¿cuándo es que la mujer deja de ser frágil? Porque la mujer, hermano, hay mujeres que son bravas, hermano. Hay mujeres que son terribles. Gracias a Dios que no hay ni una, ¿verdad? Mire, ahorita nosotros en nuestra iglesia tenemos trabajadores sociales que trabajan con el Estado, especialmente en las áreas de violencia doméstica. Y ellos me mantienen al tanto de cómo está la situación entre la cultura hispana. Y sabe usted que se está incrementando la violencia doméstica de la mujer al hombre. Ahora somos varias mujeres que están en las cárceles porque le pegan a los maridos. El hombrón así, mire. Y la hermanita, hermano, ni parece. Puro Pancho López, chiquita pero matona. De veras. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la mujer ha desarrollado un mecanismo de defensa por todas las injusticias que ha sufrido.
Perdón, pero mire, es que tener este tipo de reuniones vale la pena. Ustedes pensaron que yo les iba a traer eh, un mensaje homiléptico. No, estamos llegando a una realidad del evangelio. Mire, seamos honestos. El hombre ha maltratado por muchos años a la mujer. Tal vez usted no, pero yo estoy hablando del género humano. El machismo todavía no ha sido erradicado de nuestras culturas. Todavía hay machismo en la iglesia. Y entonces la mujer desarrolló un mecanismo de defensa. Mi apóstol dice la ley del péndulo. Lo que va a un extremo va a regresar. Ahora hasta reciben clases de karate la mujer. Dícese para defenderse de los ladrones, que del marido, hermano. ¿Cuándo? Hace 40 años, 50 años, una mujer iba a recibir clases de boxeo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se oía que una mujer levantara pesas, hermano? Hace 60, 70 años. Ahora no. Ahora levantan pesas. Ahora saben karate, saben jiu-jitsu. Ahora les enseñan a dónde pegarle al hombre para dejarlo sentado de una sola vez. De veras. Entonces, la mujer desarrolló mecanismos de defensa por la injusticia que cometieron contra ella. Pero también nosotros los hombres tenemos mecanismos de defensa por la misma situación, injusticias que cometieron contra nosotros desde la niñez. Entonces, ¿con qué responde usted cada vez que se enfrenta a una situación difícil? La persona enojada que somos. Vaya, mire, me estoy metiendo hasta en el negocio y yo también. Para que no se sienta solo, ¿verdad? Muchas veces no es nuestra propia realidad. Pero tenemos que sacar algo. El ser demasiado serios también. Es sinónimo de timidez. El formalismo, mecanismo de defensa. La cara seria, mecanismo de defensa. La cara enojada, mecanismo de defensa. Si de verdad nos viéramos en el espejo tal como somos, usted tuviera una sonrisa maravillosa. Sus ojos reflejaran ternura, paz. Pero algo pasó en la vida que nos llevó a ocultar esa realidad y a sacar una imagen para defender. ¿Cómo hace la hermana para que su marido sepa que está enojado? ¿Ah? Ayúdeme. ¿Perdón? Frunciendo la cara. Y uno ya sabe, hermano. Usted llega de trabajar y ya la mira a ella seria. Entonces, dijo, moros en la costa. Aquí hay problemas. Entonces, se da cuenta cómo sacamos algo, ¿verdad? Y la identidad de Cristo. Y la identidad de Cristo no aparece. Déjeme ver cuánto me queda. Porque tengo que sujetarme esta cosa. Se me olvidó ponerlo. Lo tengo que volver a poner. Mecanismo de defensa, ¿verdad? 9 minutos me quedan. Poquito. Y todavía no hemos llegado al asunto. Yo lo llevo calma, porque este tema es muy fuerte. Y no quisiera que nadie se sienta aludido, pero sí redargüido. Porque cuando uno se siente aludido,
le da más fuerza al mecanismo de defensa. Entonces, déjeme ponerle, vamos a ir de lleno ya al primero. Uno de los mecanismos de defensa es la apariencia. Aparentamos cuando no queremos que la imagen que otros tienen de nosotros se desmorone. Yo no quiero que nadie me vea débil. ¿Y por qué no? Porque van a tener lástima de mí. Hermano, pero si ni Jesús escondió su estado, lloró. Mi alma está muy triste, dijo él. ¿Sabe usted que Jesús fluyó casi en todas las emociones naturales que hay? Nunca trató de aparentar un rostro que no tenía. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros somos naturales, damos la oportunidad a otro que se acerque pidiéndonos ayuda. Pero a veces queremos ser robles, aunque por dentro estamos destruidos. Dios lo que quiere es que tú seas natural. Porque cuando uno es natural, esa persona empieza a generar un círculo de amistades, de compañerismo, de hermandad, que se acercan a uno. Y realmente esa es la única forma que uno aprende de otros. Cuando uno comienza a convivir con otros y a conocer. Y que te conozcan en tu plano natural. A veces la gente mira al ministro de Dios como un superhombre, hermano. Como que fuera un Superman. Y uno es tan natural como ustedes. Llora también como ustedes. Pasa situaciones como ustedes también. Y hermano, y a veces uno de ministro necesita de ustedes sus oraciones. Entonces Jesús era así. Ahora mire, cuando aparentamos, algunos de los mecanismos de defensa de la apariencia que le podría citar, por ejemplo, podemos ver algunos, déjeme ver. Mal genio. La seriedad, como le decía, desmedida. La mala cara. El afán. La indiferencia. Ahí están. Entonces, estas cosas no permiten que fluya la identidad de Cristo en nosotros. Porque cuando yo miro estas apariencias, tengo que hacerme la pregunta, pero ¿qué me pasó para que tenga mal genio? ¿Qué me pasó para que sea tan serio? Algo pasó. ¿Qué me pasó para que yo tenga mala cara? Bueno, así mismo mi papá va a decir y mi mamá, ¿verdad? No, pero de veras, hermano, algo nos tiene que pasar. ¿Por qué? ¿Por qué alguien tiene mal genio? ¿Me ayuda? ¿Me ayuda usted? ¿Alguien me pudiera ayudar? ¿Por qué una persona adulta hoy tiene un carácter agresivo? Es papá, es esposo. ¿Por qué? Lo lastimaron, hermana. 100 puntos para las dos. Algo le pasó en su niñez. Abusos de autoridad. Rechazos. Algo pasó. ¿Se da cuenta? Algo pasó y ese es el punto, que cuando a una persona le pasa un evento negativo en cualquier etapa de su vida, su naturaleza empieza de manera inconsciente a influenciar su vida como diciéndole, prepárate para que cuando vuelvas a sentir que algo parecido te va a acontecer, responde de esta manera. Eso es mecanismo de defensa. Le voy a hablar de una mujer
que está en la Biblia, que se le apareció un día a Jesús. Y Jesús la discernió. Y le dijo, ve y ama a tu marido. Le dijo, solo eso le dijo. Y ella, ¿qué le dijo? No tengo. Bien has dicho, le dijo, porque 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. O sea, vaya, todo el tiempo se ataca a la samaritana, ¿verdad? Pero ¿por qué esa mujer, el Señor Jesús, permite que quede en la Escritura el récord de ella, de una vida de un hombre a otro hombre? ¿Por qué? Porque seguramente la primera vez que ella se entregó a un hombre lo hizo con fe, con amor, con esperanza, y ese hombre la traicionó. En la vida así hay personas de que por la traición que vivieron, ellas dicen, desde hoy en adelante todos los hombres me la van a pagar. Y deciden, no me voy a enamorar, voy a jugar con los hombres. Y así lo hacen, mecanismo de defensa. No porque ellas quieran ser mujeres malas, sino que un evento les cambió la vida. Entonces, Dios quiere que recupere esa persona su identidad. Dios quiere que cuando tú te das cuenta realmente quién eres en Cristo, te das cuenta que el mecanismo de defensa que has usado aparentemente te ha defendido, sin embargo te ha hecho más daño, porque no te ha permitido que sea Dios el que pelee por ti. Y que tú seas realmente la persona por la cual el Señor pagó el precio, costosa, valiosa, carísima en Cristo. Ahora yo quiero llevarlo a un momento de reflexión. ¿Qué le ha pasado a usted en su vida? Y que usted pueda detectar si realmente quién es usted es a raíz de algo que le pasó. Si usted logra detectar por qué es así, usted mismo va a ser el que va a entregar ese guerrero interior. Yo tengo un video aquí, pero ya no me da tiempo para ponerlo porque esta cosa ya va a sonar. Ya me quedan 49 segundos, 47, 45, 44. Ya a ver, ya va a sonar. Yo encontré, y le aconsejo que lo busque, yo lo tengo ahí. Me encontré con un poema. Se hizo poema, pero realmente es un libro de una novela que hizo una persona anglosajona. Se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. No sé si lo han oído. Esa novela está basada en un hombre de la Edad Media que salía a pelear contra dragones y que rescataba doncellas en el tiempo que había. Ya ve, ya me está hablando. Voy a apagar. Hoy no se quiere apagar. Ahí está. Entonces dice la Biblia de que a este hombre le empezaron a gustar las batallas. De tal manera que él ya no se quitó más la armadura. Se enamoró tanto de su armadura que comía con ella y dormía con ella. Y que un día se le oxidó. Y que nunca pudo quitársela. Su esposa empezó a quejarse cada noche que se iba a acostar con él porque la armadura sonaba mucho, a lata vieja, a hierro oxidado. Su hijo comenzó a decir, yo no sé cómo es mi papá, yo quiero ver, y su mamá lo llevaba y le enseñaba una foto, ese es tu papá. O sea que su hijo creció y nunca le vio el rostro. A él, su mujer lo tocaba, lo empujaba,
su mujer le pegaba con un objeto duro para hacerlo reflexionar y él no sentía el dolor porque la armadura lo cubría. Entonces él ya no tenía sentimientos ni emociones porque estaba cubierto de una armadura. Y cuando yo oí eso, el Señor me habló a mi corazón, me dijo, eso es exactamente lo que has estado enseñando. Que muchos de nosotros hemos dejado de experimentar el verdadero amor en Cristo. La verdadera emoción de la paz, del amor, de la felicidad, de la dicha. Porque estamos encerrados en una armadura. Comemos con ella, dormimos con ella. Y hasta que un día nos atrevamos a quitarla de sí, entonces nosotros vamos a recobrar, hermano, nuestra verdadera identidad en el Señor. ¿Me permite darle otro? Y termino. Déjeme ver cuál es este. Mire, le voy a dar uno que está bien tremendo. El mecanismo de defensa de la mentira. Cuando la mentira se convierte en una costumbre, se volverá armadura de defensa. Mecanismo de defensa. Ahora, la gente en nuestro medio siempre dice, hermano, pero una mentira piadosa. Mire, la mentira piadosa de Abraham le costó a su mujer. Una noche la agarró el faraón y se la llevó a la cama. Porque él dijo, di que eres mi hermana. Y todos empezaron a decirle cuñado. Ahora, pero una mentira, usted debe saber que se vuelve costumbre. Cuando una mentira nos ha sacado de un problema, es fácil la siguiente vez cuando mentimos. Y el problema es que si la mentira se convierte ya en nuestra forma de vida, entonces la ciencia le tiene un nombre. Y la mentira entonces, la ciencia la llama mitómanos. Entonces hay gente que está armada con mitómanos. Dice la Biblia, alguien dirá, hermano, pero ¿será pecado eso? Hermano, es terrible porque Apocalipsis compara la mentira con idólatras, con asesinos, con inmorales y con hechiceros. En la misma lista, dice Apocalipsis capítulo 22, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Mírenlo como, hermano, qué duro lo que dice Apocalipsis 22, 14. Afuera están los perros, dice. Los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. ¡Wow! Entonces sí es un problema. Ahora mire lo que significa. Y termino con esto, le prometo. El mitómano falsea la realidad para hacerla más soportable e incluso puede tener una imagen distorsionada de sí mismo, generalmente con delirio de grandeza. Los niños y los adolescentes pueden convertirse en mitómanos cuando tienen una personalidad inestable y sus padres son excesivamente exigentes. Entonces tiene una raíz. Sigue diciendo el concepto. El mitómano miente para ganar prestigio, manipular a los demás o hacer daño. Es importante tener en cuenta que no se trata de un trastorno inofensivo, sino que la mitomanía tiene efectos negativos tanto sobre quien la padece como en su entorno. El mitómano llega a creerse sus propias historias y a confundirlas con su vida real. Hermano, cuando una persona miente una historia, la hace de su naturaleza y la cuenta como algo que le ha pasado. Puede llegar, hermano, hasta involucrar a otra persona. Estar hablando de algo que no le pasó y decirle a su mujer, ¿verdad que sí? Y la otra, mitómana, también le dice sí. Para no dejarlo avergonzado a él, pero también ella está en la mentira.
Ahora mire esto. La mitomanía surge para dar a una persona la posibilidad de canalizar la ira contenida contra uno o más individuos que lo hayan dañado, y en esos casos las mentiras son la venganza que no han llevado a cabo en la realidad. O sea que es un problema. Mecanismos de defensa. 8 indicadores de un mentiroso. Y termino, hoy sí. No voy a ser mitómano, yo también, ¿verdad? Cambian sus historias todo el tiempo. Un mentiroso. Incluso en ocasiones no mantiene algo que había sostenido previamente. Ese es el primer indicador. Exageran demasiado los relatos acerca de cualquier cosa, desde la más simple hasta la más importante. 3. Siempre tienen una historia semejante, incluso mejor que la que alguien les cuenta a ellos. Viven una especie de realidad paralela, le dan otro significado a los conceptos de mentira y de la verdad. Uno de ellos, mentira piadosa. Ahora mire estos últimos, que son para completar los 8. Se defiende enérgicamente ante cualquier cuestionamiento de sus dichos. 6, suele tener baja autoestima. Mecanismo de defensa por eso. Suele tener baja autoestima aunque nunca lo demuestra. Entonces un mentiroso tiene baja estima. Su estima está por debajo y tiene que inventar una historia para sentirse importante. Suele olvidar lo que contaron. Suelen ser personas muy inseguras aunque nadie pueda notarlo. Entonces, la inseguridad hace a la persona que mienta. Mecanismos de defensa. Todo el asunto es algo que nos pasó en la vida, dio lugar a que desarrollemos una armadura por dentro para defendernos durante la vida. Entonces yo termino con esto diciéndole, ¿qué te pasó en tu vida? Para que a la misma vez tú examines si has estado viviendo tu vida con una fortaleza defensiva que no te permite experimentar la fortaleza de Dios. Y Dios lo que quiere, hermanos, es que experimentemos lo que es capaz la fuerza de Dios. Y te puede llegar a bendecir tanto y a levantarte de tal manera tu vida que aunque hayas pasado las cosas más difíciles, tú puedes sobresalir, pero con una fuerza que viene de lo alto. Que puedas tú terminar lo que comienzas. Que si te tocó vivir lo peor hasta esta fecha, de aquí en adelante puede venir lo mejor. Y hay muchas cosas que ni las has experimentado, ni siquiera has inaugurado algunas cosas buenas de parte de Dios, porque van a venir después de conocer la fortaleza de Dios. El hombre y la mujer que viven de la fortaleza de Dios nunca serán destruidos, hermano. Nunca buscarán otra opción para la vida, sino que se mantendrán en el propósito, y por causa de eso es que Dios da la fuerza para mantenerse en el propósito de Dios y para que tú puedas cumplir con la predestinación que Dios te ha hecho. Entonces yo quiero invitarlo, porque quiero sujetarme al tiempo, para que usted medite unos segundos y piense, y que sea delante de Dios su sinceridad tal de que usted reconozca, sí, es necesario renunciar a un guerrero interior que traes y que te ha defendido siempre en tu vida. En el nombre de Jesús. ¿Quiere ponerse sobre sus pies, por favor? ¿Quién eres de verdad? Hermano o hermana,